Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría de Geometría Euclídea 2. Vamos a hablar sobre la unidad número 2, que es sobre la recta en el espacio. Vamos, antes de hablar de la unidad número 2, vamos a hablar sobre las indicaciones para el control de lectura que se tiene el día jueves. Recordemos que ese control de lectura va a estar disponible de las 6 a las 10 de la noche. Van a tener 3 intentos y en esos intentos ustedes tienen que, recuerden que el último intento es el que se les va a calificar. Es decir, los 3 intentos es por si en el primer intento usted no logra desarrollar un ejercicio, pues tiene el otro intento para hacerlo. Pero recuerden que el último intento es el que se califica. Entonces va a estar abierta la sesión del control de lectura de 6 a 10, pero usted nomás va a tener una hora para hacer los 3 intentos. Entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta también el momento en el cual va a estar habilitada el control de lectura para que no haya ningún inconveniente. Entonces, ustedes pueden desarrollar los ejercicios y los pueden subir mediante una foto, ¿verdad? Toman una foto de sus ejercicios y que se vea pues bien, y luego pues ya los suben allí a la plataforma. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden hacer. Recordar eso siempre, van a ser 2 problemas que tienen que ver con esta unidad número 2, lo que vamos a abordar ahora, y hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces recordemos, el jueves de 6 a 10 de la noche va a estar habilitada la plataforma para hacer esa evaluación. Entonces hay que estar pendiente con respecto a eso. Entonces, igual, las generalidades, lo que les acabo de decir es lo que están ahí, es lo que está ahí en la plataforma. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, eso era con respecto a la actividad, al control de lectura que ustedes van a hacer el día jueves. Entonces aquí están las indicaciones, tiempo límite una hora, el modo de calificación es el último intento, va a estar abierto de 6 a 10, ¿verdad? Esto es el jueves. Entonces tienen disponibles 3 intentos. Entonces son 2 problemas, como repito, de la unidad número 2, que es lo que vamos a analizar ahora. Entonces vamos a pasar a la unidad. Vamos a hablar un poco sobre esa unidad, ¿verdad? Que sería sobre la línea recta en el plano. Entonces vamos a abordar las ecuaciones de la línea recta, las distintas ecuaciones. Vamos a abordar la ecuación paramétrica, vamos a abordar la ecuación simétrica. También las posiciones relativas que tienen las rectas ahora en el espacio. Recordemos que en el plano hay 2 posiciones relativas de la recta, perdón. Ya sea que sean paralelas o que sean secantes. Ya en el espacio ya existe una tercera posición relativa, que es cuando las rectas son cruzadas, ¿verdad? Es decir, no son paralelas y no son secantes. Entonces, cuando no son paralelas ni no son secantes, vamos a decir que las rectas son cruzadas. Y luego pues vamos a ver ángulos entre rectas. Y por último la distancia de una recta, de un punto a una recta dada. Entonces vamos a abordar todas esas partes que pues nos van a servir igual para resolver los ejercicios también de la tarea. Que pues si lo vemos acá, la tarea número 2 está para la fecha de entrega, también esto es muy importante. La fecha de entrega para el 12 de septiembre a las 23:55, ¿verdad? Esa es la fecha límite, la hora límite.
Entonces, entre más antes terminen la tarea y puedan subirla, pues mucho que mejor para evitar cualquier tipo de inconveniente. Pues solamente la tarea consta de 3 problemas, ¿verdad? De 3 problemas, cada uno con su respectivo porcentaje y que tiene que ver pues con la unidad número 2, lo que vamos a abordar ahora. Entonces, si nos fijamos, podemos ver primero qué es lo que nos pide la tarea para luego ver las herramientas que vamos a utilizar, que es lo que vamos a ver. Pues acá lo que nos pide pues la ecuación vectorial de una recta, la ecuación simétrica, la ecuación paramétrica, la representación gráfica de la recta, ¿verdad? Nos pide 4 cosas, es decir, vamos a ver las 3 tipos de representación de una recta y vamos a ver también cómo se representa gráficamente en el espacio. Entonces vamos a ver todo eso y al finalizar esa tutoría pues ustedes van a ser capaces de desarrollar estos problemas, ¿verdad? Y luego el problema número 2 lo que nos da es 4 rectas y nos piden lo siguiente, que encontremos un punto de intersección, que eso también lo vamos a abordar, cómo encontrar dos puntos de el punto de intersección de las rectas, ¿verdad? También nos preguntan si L2 es paralela con L3, entonces vamos a decir si sí o no y vamos a justificar el por qué, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo probar que dos rectas son paralelas, ¿verdad? O qué tienen que cumplir para que las rectas sean paralelas. Entonces, y pues la tercera pregunta, lo que nos dice, encuentra el ángulo que forman las rectas L1 y L4. Entonces, también esa parte vamos a abordar de cómo encontrar el ángulo entre dos rectas. Las rectas en el espacio, pues, no es muy complicado, es decir, con respecto al ángulo entre dos rectas, pues prácticamente es la misma fórmula que se ha visto anteriormente. Y el último problema nos dice hallar la distancia de la recta que pasa por estos dos puntos al punto P, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es primero pues ubicar la recta que pasa por estos dos puntos y luego vamos a ubicar la distancia que hay desde el punto P a la recta que pasa por ellos dos. Entonces, ya tenemos la idea de qué es lo que nos preguntan en la tarea. Vamos ahora a ver el material y luego pues podemos ir haciendo un análogo o podemos ir dando ideas de cómo podemos ir resolviendo los problemas. Aparte de que vamos a ir viendo los ejercicios que están resueltos en el material y vamos a ir desglosando un poco cómo están desarrollados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a comenzar con la noción de la línea, ¿verdad? La línea recta en el plano. Entonces nos dan como problema que determinemos el espacio geométrico de los puntos P, ¿verdad? Que satisfacen que el vector OP es igual a OA más lambda por AB, ¿verdad? Entonces como solución, recordemos que lambda AB es un vector que es paralelo al vector AB, ¿verdad? Entonces acá tenemos este vector AB y acá tenemos el vector OA. Y lo que nos están pidiendo son el lugar geométrico de los puntos P, de tal forma que OA más lambda por el vector AB sea igual a OP, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos están pidiendo en este caso. Ahora, nos dice que lambda pues es un número real, ¿verdad? Entonces tenemos infinitos valores de P que van a cumplir esa igualdad. Entonces tenemos que, si citamos, por ejemplo, este P acá, digamos P sub 2 acá, entonces tenemos que OP multiplicado por un lambda en específico para este P, pues vamos a tener el vector OP sub 2, ¿verdad? Y de la misma forma, si colocamos otro punto acá, entonces, este punto, este vector desde o el vector V, desde O, que va desde O hasta P sub 1, pues es igual a la suma del vector OA más lambda sub 1, podríamos decir. Lambda sub 1 es el vector AD, ¿verdad? Entonces, como son infinitos valores de lambda, pues tenemos que la representación del lugar geométrico es una línea, ¿verdad? Una línea recta.
Entonces, como definición, nos dan que el conjunto de los puntos P que satisfacen ser colineales con un vector U, ¿verdad? Y que pasa por el punto A satisface la ecuación de que OP más OA es igual más el vector OP es igual a OA más lambda por el vector U, donde lambda es un real. Entonces, esto nos forma una línea recta en el plano, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, esta es la representación de una línea recta en el plano. Entonces, el vector U, ¿verdad? A este vector U que está, al cual multiplica lambda, va a ser nuestro vector director, ¿verdad? Va a ser el vector que nos va a dar la dirección. Es decir, podemos encontrar la recta que pasa por un punto, pero necesitamos una dirección, y esa dirección la vamos a obtener pues mediante un vector que ya nos van a dar, o a lo mejor lo encontremos no tan difícil, y entonces así podemos construir la recta que pasa por un punto y con una dirección dada, ¿verdad? Entonces, luego nos dan un ejemplo. El ejemplo número 1 nos pide que en el plano cartesiano determinemos la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y tiene vector director 1, menos 3, ¿verdad? Entonces, este vector director, ¿verdad? Sabemos que estos son los vectores que tienen su origen, eh, tienen su inicio en el origen, ¿verdad? En el 0,0 y terminan en el punto 1,3, ¿verdad? Pero se representa de esta forma. Entonces, luego vamos a determinar la ecuación que pasa por el punto A con ese vector director, ¿verdad? Entonces, como solución, nos dan que el punto P está sobre la recta OP, ¿verdad? Tomamos el punto P que está sobre esa recta, entonces tiene coordenadas, o el vector finaliza en el punto X, Y. Entonces se cumple lo siguiente, se cumple que OP, ¿verdad? Es decir, un punto cualquiera en la recta, vector OP va a ser igual a OA, ¿verdad? OA, que sería este vector, más lambda veces el vector director, que sería el vector U. Entonces, recordemos el vector director, las coordenadas que tiene coordenadas 1, menos 3. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos 1 en X, menos 3 en Y. Entonces, este es nuestro vector director. Entonces, nuestra ecuación nos queda de la siguiente forma. X, Y va a ser igual a 2,3, que en este caso serían las coordenadas de donde finaliza el vector OA, ¿verdad? O el punto A, más lambda veces el vector director, que sería 1, menos 3. Entonces, por ejemplo, en el caso de que lambda sea igual a 1, entonces evaluamos y lo que tenemos es el punto X, Y igual a 3,0. Estaríamos hablando de este punto, ¿verdad? Y entonces esto es de esperarlo, ¿verdad? Porque este vector, digamos que va desde A hasta 3,0, pues tiene la misma longitud que este vector U, ¿verdad? Entonces, así se construye la ecuación de la recta. Ahora, lo que sigue, bueno, en este caso es un ejemplo que se tiene, y lo que sigue es la ecuación de la línea recta en el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es a ubicar primero los puntos en el espacio, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto que hemos estado viendo el ejemplo y lo que se dijo al principio es para el plano. Entonces, ya en este caso ya tenemos tres coordenadas, ¿verdad? El eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ¿cómo ubicar los puntos en el plano? Bueno, el punto A, B, C, lo ubicamos desplazándolo a unidades en la dirección de X, B unidades en la dirección de y C unidades en la dirección de Z. Así vamos a ubicar los puntos. Entonces podemos establecer digamos, este espacio, ¿verdad? Las tres rectas perpendiculares, y a partir de ahí a partir del origen vamos a ubicar los puntos,
que nosotros queramos. Por ejemplo, acá se ha ubicado el punto 1,2,3, ¿verdad? En el espacio. Recordemos que ya está con 3 coordenadas, es un punto que vive en el espacio. Un punto que vive en el plano XY, pues tiene la última coordenada es 0, ¿verdad? Es decir, Z, pues es 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, este punto tiene una unidad en el eje X, ¿verdad? Nos desplazamos una unidad en el eje X positivo, 2 unidades en el eje Y positivo y luego 3 unidades en el eje Z positivo. Entonces, así vamos a ubicar los puntos en el espacio. Entonces, ya teniendo un sistema de referencia, ya ubicar los puntos, pues simplemente signos desplazando, así como hemos hecho en el plano en R2, ¿verdad? Luego, la siguiente figura pues muestra la ubicación de otros puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el punto que acabamos de situar, ese es un punto que todas las coordenadas serán positivas, pero pues, podemos tener cualquier combinación de signos en las coordenadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, este punto que está acá, que sería el 1, menos 2, menos 3, vamos a moverlos una unidad en el eje X positivo, ¿verdad? Siempre acá hacia adelante, una unidad en el eje X positivo. Recordemos que hacia donde apuntan la flecha, pues es la parte positiva, y luego lo demás es la parte negativa, ¿verdad? Lo que está después del punto del origen. Entonces, acá, pues, acá tenemos la parte positiva de X, una unidad, y luego menos 2 unidades, ¿verdad? O 2 unidades en la parte negativa de Y, ¿verdad? O en dirección contraria de esta línea que es Y, ¿verdad? De este eje. Entonces acá pues nos vamos 2 unidades hacia acá y luego nos dicen que nos vamos 3 unidades, nos movemos 3 unidades en dirección del eje Z negativo, ¿verdad? Entonces lo movemos 3 unidades hacia abajo y ubicamos el punto. De la misma forma se ubica el punto menos 1,2,3, ¿verdad? Menos una unidad en el eje X, vea que ahora nos vamos en dirección contraria, ¿verdad? Menos una unidad en el eje X, 2 unidades en el eje Y, ¿verdad? En la parte positiva del eje Y, y 3 unidades en la parte positiva del eje Z, es decir, 3 unidades hacia arriba. Entonces así vamos a ubicar los puntos dependiendo de los signos que tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las coordenadas del origen, sabemos 0,0,0, ¿verdad? Las coordenadas en los puntos en el eje Y van a tener 0,2,0, por ejemplo. Este punto que está acá. Ese otro punto sería 0,3,0, ¿verdad? Entonces, y así podemos ubicar todos los demás puntos en el espacio. Entonces, igual, si A tiene coordenadas ABC, entonces el punto en el espacio a partir del origen, lo podemos escribir como vector, ¿verdad? Entonces podemos escribir desde el origen hasta donde ubicamos el punto, el vector OA, ¿verdad? Entonces eso pues lo podemos hacer después de que hayamos ubicado el punto, ¿verdad? El vector OA lo podemos ubicar donde va a iniciar en el origen y va a terminar justamente en el punto A, B, C. Entonces así vamos a ubicar los vectores en el espacio, ¿verdad? Luego, bueno, acá hay una pequeña anotación, ¿verdad? Dice que el vector OA se va a anotar de esta forma y al punto se le va a anotar de esta forma, para pues que no se genere ninguna confusión si se está hablando de un vector o se está hablando de un punto. Esto pues a lo mejor va a variar dependiendo del texto que uno esté leyendo. Pero, por ejemplo, en este texto de aquí en adelante va a ser de esa forma. Entonces los vectores los va a anotar de esta forma y los puntos los va a anotar de esta otra, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a hacer. Ahora, la siguiente definición nos dice que considerando la ecuación de la línea recta en el plano, se define la ecuación de la línea recta en el espacio.
Entonces, la cual de manera análoga está definida como los puntos P que satisfacen esta ecuación, ¿verdad? O P, ¿verdad? Va a ser igual a OA más lambda por el vector director, ¿verdad? Entonces vean que es parecida a la ecuación de una recta en el plano, ¿verdad? La ecuación de una recta vectorial en el plano. Ahora, en donde A es el punto donde pasa la recta y U es el vector director, ¿verdad? Entonces acá tenemos una representación, tenemos los ejes coordenados, ¿verdad? Y luego tenemos un vector OA, ¿verdad? O un punto A, y luego la recta que pasa por ese punto con la dirección del vector U, ¿verdad? Con el vector U como vector director, ¿verdad? Eso quiere decir que la recta, en otras palabras, ¿verdad? La recta con el vector U son paralelos, ¿verdad? Entonces, así vamos a definir la ecuación de una recta en el espacio. Entonces acá tenemos un ejemplo que la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2, 3 y tiene vector director U igual a menos 1, 2, 3, ¿verdad? Está dada por esta ecuación, ¿verdad? O P es igual a OA más lambda por el vector U. Y acá pues sustituimos, ¿verdad? OP, el vector OP, que tiene coordenadas X, Y, Z, es igual al vector 1, 2, 3, que es el vector OA, más lambda por el vector U. Tiene coordenadas menos 1, 2 y 3. Entonces así lo representamos la ecuación de la recta en el espacio, ¿verdad? Ahora pues tenemos la ecuación paramétrica de una recta, de una línea recta. Entonces, si consideramos la línea que pasa por este punto, ¿verdad? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y tiene el vector director ABC, se cumple que las ecuaciones de la línea recta es, o la ecuación de la línea recta es, ¿verdad? Ya la conocemos, el vector OP es igual al vector OA más lambda por el vector U. Y lo escribimos de esta forma. Entonces, de lo cual nosotros podemos despejar, ¿verdad? Es decir, acá podemos desarrollar y vamos a tener X sub 0 más lambda A, coma, Y sub 0 más lambda B, coma, Z sub 0 más lambda C. Entonces, de ahí igualamos componente a componente y obtenemos esto. X va a ser igual a X sub 0 más lambda A, Y sub 0 más lambda B, es decir, Y es igual a Y sub 0 más lambda B, y Z es igual a Z sub 0 más lambda C. Entonces, ¿dónde ese lambda pertenece a los reales? Entonces, a esta ecuación, a esta representación de la línea recta, lo vamos a conocer como ecuación paramétrica de la línea recta. Entonces, no olvidemos esto. X igual al X sub 0 más lambda A, Y más Y sub 0 más lambda B y Z más Z sub 0 más lambda C, le vamos a llamar ecuación paramétrica de la línea recta. Entonces, cuando nos piden la ecuación paramétrica, por ejemplo, en el problema 1 de nuestra tarea, nos pide la ecuación paramétrica, ¿verdad? La ecuación paramétrica literal C. Entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? Encontrar la ecuación paramétrica de esos, de la ecuación que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, entonces sabemos que vamos a considerar la recta que pasa por estos dos puntos y a partir de haber encontrado esa recta vamos a dar la representación paramétrica, simétrica, vectorial es la que estábamos analizando al principio, ¿verdad? Que sería esta que está acá. Esta sería la vectorial, esta sería la paramétrica y la representación simétrica es la siguiente. Entonces, a partir de la ecuación paramétrica, nosotros podemos despejar el valor de lambda de todas las ecuaciones y como lambda es el mismo, las podemos igualar, ¿verdad? Es decir, en la primera ecuación vamos a tener x menos x sub 0 entre a igual a lambda. En la segunda ecuación, y menos y sub 0 entre b igual a lambda. Y en la tercera ecuación vamos a tener z menos z sub 0 entre c igual a lambda.
Entonces podemos igualar esas tres ecuaciones y lo que obtenemos es la representación de la recta y le vamos a llamar la ecuación simétrica de la línea recta. Entonces acá podemos notar algo. En la ecuación paramétrica, acá tenemos las coordenadas del punto donde está pasando la recta, ¿verdad? Vamos a ver acá. Aquí lo tenemos, las coordenadas del punto donde está pasando la recta. Y los que acompañan al lambda son las coordenadas del vector director. Entonces, eso lo podemos ir analizando, ¿verdad? Para pues de un solo construir una ecuación o solo decir esta es la ecuación paramétrica o esta es la ecuación simétrica, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ecuación simétrica, podemos anotar exactamente lo mismo. Acá tenemos x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, entre a, b y c respectivamente. Entonces, lo que estamos restando acá son las coordenadas del punto donde está pasando la recta, ¿verdad? Y lo que tenemos como denominador son las coordenadas del vector director. Entonces, si nos dan el punto donde está pasando la recta y nos dan el vector director de esa recta, entonces la ecuación simétrica pues ya la podemos escribir de manera fácil, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las, también de las ecuaciones que nos están pidiendo, ¿verdad? La ecuación simétrica de la recta L, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo construir, digamos, esta recta que pasa por estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, es decir, cómo vamos a obtener el vector director también. Bueno, luego pues vamos a continuar. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de una recta que vamos a determinar las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones y la ecuación simétrica, ¿verdad? De la recta que pasa por este punto, que es el 2, menos 1,0, y es paralela al vector director 1, 2, 2, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya la representación gráfica de esa recta. Y lo que decíamos, ¿verdad? La ecuación paramétrica, escribimos acá las coordenadas del punto donde pasa. Vamos acá que acá solo hay 2 lambda porque la coordenada acá en la tercera componente pues es 0, ¿verdad? Es 0. Y luego pues los que acompañan a lambda son los componentes del vector director, ¿verdad? En este caso es 1, 2 y 2. Entonces acá tenemos la ecuación paramétrica. Y luego la ecuación simétrica, recordemos que la primera componente, el vector director es 1, entonces solo nos queda x menos 2, ¿verdad? Luego y más 1 entre 2, ¿verdad? Y luego z menos 0, que sería z entre 2. Entonces acá tenemos la ecuación simétrica de esta recta. Entonces, pues así vamos a construir nosotros nuestro problema, ¿verdad? A lo mejor también es importante estudiar esto porque también otros problemas que tengan que ver con este tema, pues les van a venir a ustedes en control de lectura. Entonces hay que aprender cómo encontrar la ecuación simétrica, la ecuación paramétrica, cómo determinar todo eso. Entonces, luego está la posición relativa de dos rectas en el espacio. Ya habíamos dicho al principio de que la posición relativa de dos rectas en el plano pueden ser dos, que sean paralelas o que se corten en un punto, ¿verdad? Que sean secantes. En el espacio existen tres formas, que sean paralelas, que sean secantes o cruzadas, ¿verdad? Entonces, las que son paralelas, vamos a ver qué condiciones van a cumplir esas rectas. Entonces dice, dos rectas en el espacio son paralelas si los vectores directores de ambas rectas son paralelos o colineales. Entonces, si los vectores son paralelos, entonces vamos a decir que las rectas son paralelas, ¿verdad? Como ejemplo, nos piden que grafiquemos las líneas rectas determinadas por las siguientes ecuaciones.
Entonces las ecuaciones son las siguientes. Tenemos x, y, z igual a 2, menos 1, menos 2. Este es el punto por donde pasa la recta. Luego está más lambda multiplicado por el vector director, que es 2, 1, 1. Y luego tenemos la otra ecuación, que sería el punto donde pasa la recta, es 3, 1, menos 1, más alfa por el vector director, que sería menos 4, menos 2, menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues vamos a demostrar que estas dos rectas son paralelas. Entonces demostrar que estas dos rectas son paralelas significa ver o probar de que esas dos, que los vectores directores son paralelos, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de que el vector director de la segunda ecuación, la segunda recta, es menos 2 veces multiplicado el vector director de la primera ecuación. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Tenemos el vector u, el vector w como los vectores directores. Y podemos escribir al vector w como combinación lineal del vector u, ¿verdad? Es decir, menos 2 multiplicado por el vector u. Entonces los vectores directores son paralelos, ¿verdad? Y concluimos que los vectores directores son paralelos y por lo tanto las rectas son paralelas, ¿verdad? Entonces lo podemos graficar esas rectas y nos podemos dar cuenta de que son paralelos, ¿verdad? Entonces sería un ejercicio que nosotros graficáramos esas dos rectas, ¿verdad? Entonces, en el plano, ¿verdad? Digo, en el espacio. Luego tenemos las rectas secantes. Dos rectas en el espacio van a ser secantes si se intersectan en un punto, ¿verdad? O tienen un punto en común. Entonces vamos a determinar si esas dos rectas que tenemos acá son rectas secantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. En este caso vamos a descartar que las rectas sean paralelas. ¿Por qué? Porque los vectores no son combinación lineal uno del otro, ¿verdad? Entonces, al no pasar eso, descartamos el hecho de que sean paralelas. Y por el otro lado, vamos a ver que son secantes. Entonces, o deberían de intersectarse en un punto. Es decir, va a existir un punto x, y, z que cumplen ambas ecuaciones de la recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a igualar las dos rectas, ¿verdad? Y al igualarlas tenemos el siguiente sistema de ecuación, ¿verdad? Que tenemos acá. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, acá lo que se hace es lo siguiente. Vamos a desglosar esto, ¿verdad? Desglosamos esto y vamos a tener acá 2 más 2 menos lambda, ¿verdad? Entonces vamos a sumar eso. Entonces vamos a tener acá vamos a tener 2 menos lambda, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí está. Entonces vamos a tener 2 menos lambda, coma, vamos a tener menos 1 más 2 lambda. Menos 1 más 2 lambda. Y vamos a tener también 3 menos 2 lambda. Bueno, acá sería, perdón, vamos a ver, sería 2
menos lambda, que sería coma, 2 menos lambda, coma, menos 1, ¿verdad? Sería menos 1 más 2 lambda, ¿verdad? Más 2 lambda, coma, y sería 3, ¿verdad? 3 menos 2 lambda. Menos 2 lambda. Este vector va a estar igualado a este otro vector, que sería menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 2 beta, ¿verdad? Más 2 beta, coma, sería 2, ¿verdad? 2 menos beta, y vamos a la última coordenada, que sería 1 menos 0 beta, ¿verdad? Sería 1, menos 0, que sería solo 1, ¿verdad? Entonces, estos dos vectores son iguales y sus coordenadas también son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir estas ecuaciones. Entonces, tenemos 2 menos lambda, ¿verdad? 2 menos lambda va a ser igual a menos 1 más beta, ¿verdad? Menos 1 más beta. Vamos a ver. Acá. Menos 1 más. Ahí está, menos 1 más beta. Entonces tenemos la primera ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué está pasando. Bueno, ahí ya está despejado, ¿verdad? Ahí ya está despejado. Acá, vamos a ver. Bueno, primero acá sería 2 beta, ¿verdad? Aquí me he equivocado. Ahí está 2 beta. Sería 2 beta. Bueno, la segunda ecuación, ¿verdad? Las segundas componentes es la siguiente, ¿verdad? Que sería menos 1 más 2 lambda, ¿verdad? Menos 1 más 2 lambda. Eso es igual a menos beta, ¿verdad? Eso es igual a menos beta. Y la última ecuación es 3 menos 2 lambda, ¿verdad? 3 menos 2 lambda. Esa es igual a 1, ¿verdad? Ese es igual a 1. Entonces, aquí podemos ya de un solo comenzar a despejar lambda y beta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta última ecuación, ¿verdad? Esta última ecuación puede hacer eso, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de que este lambda lo despejamos de un solo, ¿verdad? Es decir, acá vamos a pasar menos 2 lambda al lado derecho, me queda positivo 2 lambda, el 1 lo pasamos al lado izquierdo, me queda 3 menos 1 menos 2, y pasamos el 2 que acompaña lambda a dividir, entonces tenemos 2 entre 2, y el resultado de lambda es igual a 1, ¿verdad? Que es este valor que está acá, es igual a 1, donde lambda y el alfa pertenecen a los reales. En este caso, yo acá pues le puse lambda y beta, ¿verdad? Este es beta. Entonces, luego cuando ya tengo este valor de lambda, pues puedo sustituirlo en una de las dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la segunda ecuación, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Si yo cambio de posición al beta, ¿verdad? Si lo paso al lado
izquierdo me queda positivo. Y si paso los términos que están al lado izquierdo al lado derecho, pues van a cambiar de signo, ¿verdad? Me va a quedar 1 menos 2 lambda, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Pero ahora yo sé de que lambda vale 1. Entonces tengo 1 menos 2. Entonces 1 menos 2 es menos 1, ¿verdad? Entonces beta es igual a menos 1. Y acá pues es alfa. Vamos a ver en qué me he equivocado acá. En el segundo término tengo un error. Vamos a ver. Tengo menos 1 más 2 lambda. Entonces, creo que alfa está, vamos a ver si cumple la igualdad acá. Sería menos 1 menos 2, eso sí está bien. Entonces acá tengo yo un error. Vamos a ver en qué me he equivocado. 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 2 menos 2. Menos 1, 2 menos 2. Muy bien. Acá tengo menos 1, 2, 1. Y tengo 2 menos 1, 0. Luego a la hora de distribuir, acá tengo 2 menos lambda, coma menos 1 más 2 lambda, coma 3 menos 2 lambda. Estamos bien. Acá tengo 1 más 2 beta. Acá tengo 2 menos beta. Y acá tengo 1, ¿verdad? Entonces acá tengo, acá me hacía falta el 2. Y acá, acá 2 lo tendría que dejar acá. Sería 2 más 1, ¿verdad? Entonces 2 más 1 en ese caso es 3. Y acá pues me cambia el signo. Entonces beta es igual a 1. Entonces así vamos a encontrar o hacer el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Solamente vamos a ocupar dos ecuaciones porque tenemos, bueno, 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿verdad? Entonces, con 2 ecuaciones y 2 incógnitas resolvemos para las variables que no conocemos. Entonces, para alfa igual a 1 y lambda igual a 1 es una solución para el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, las rectas son secantes, ¿verdad? Si no hubiese una solución, entonces las rectas no fueran secantes. Y como ya vimos que las rectas tampoco son paralelas, entonces no le queda más que ser rectas cruzadas. Y cuando las rectas son cruzadas, pues decimos que se cumple que no son paralelas ni secantes, ¿verdad? No tienen ningún punto, no tienen ningún punto en común, ¿verdad? Entonces acá está un ejemplo que nos dice que verifiquemos que las siguientes ecuaciones de las líneas rectas determinan un par de líneas rectas cruzadas. ¿Qué quiere decir? De que no son paralelas y no son secantes, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, esta es una ecuación y luego pues esta es la otra ecuación, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones. Entonces, vamos a descartar de que estas sean paralelas. ¿Cómo? Bueno, viendo que los vectores directores de ambas rectas no es combinación lineal uno del otro, ¿verdad? No son paralelos. Eso es lo que vamos a detallar. Entonces, y pues nos damos cuenta pues que no, realmente no podemos escribir uno en términos de el otro, ¿verdad? Entonces, pues descartamos de ya que sean rectas paralelas y vamos a probar o vamos a descartar el otro caso que sería que las rectas sean secantes. Entonces vamos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior. Lo que se hace es igualar las dos rectas, ¿verdad? Igualamos las dos rectas. Vamos a tener este sistema, ¿verdad? De ecuación. Así como hemos hecho el anterior, pues así vamos a hacer ¿verdad? Así vamos a hacer todo lo que tenga que ver con rectas en el espacio. Y luego vamos a luego cuando ya estemos acá
en este punto, pues vamos a verificar que el sistema no tiene solución. ¿Por qué no tendría solución? Podemos hacer el despeje, ¿verdad? De estas ecuaciones y encontrar un valor de lambda y un valor de alfa, ¿verdad? Entonces, si quieren, pues acá podemos seguir haciendo ese despeje. Vamos a escribir acá. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y vamos a escribir dos ecuaciones para poder encontrar el valor de lambda y el valor de alfa. Acá vamos a escribir, por ejemplo, el menos 3. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer los últimos. Vamos a hacer el menos 3 igual a menos alfa menos lambda. Entonces, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Y luego la otra ecuación. Y la otra ecuación va a ser 1, ¿verdad? Va a ser 1 igual a 2 lambda, ¿verdad? 2 lambda menos 2 alfa. Menos 2 alfa, ¿verdad? Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones y vamos a resolver el sistema. Entonces, a resolver el sistema, por ejemplo, en la primera ecuación, ¿qué tenemos? Vamos a despejar una de las... Vamos a hacerlo por el método de igualación. Despejamos la misma variable en ambas ecuaciones y la igualamos. Por ejemplo, en la primera ecuación podemos despejar alfa, ¿verdad? Podemos despejar alfa. Entonces vamos a tener que alfa es igual a 3 menos lambda, ¿verdad? 3 menos lambda. Y en la segunda ecuación, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Aquí sí vamos a tener alfa va a ser igual a, vamos a escribir un fraccionario, en este caso sería 2, ¿verdad? Y aquí vamos a tener 2 lambda menos 1, ¿verdad? 2 lambda menos 1. Entonces ahí hemos despejado las dos alfa de las dos ecuaciones y ahora vamos a igualarlo, ¿verdad? Vamos a igualarlo y vamos a obtener lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a igualar esto acá y eso va a ser igual a esta parte de acá, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esta ecuación. Ahora solo tiene que ver con lambda, ¿verdad? Entonces acá lo que nos va a quedar pues es pasar a multiplicar este 2 a este lado de la igualdad. Entonces va a multiplicar a todos los miembros del lado derecho. Entonces nos queda 6, ¿verdad? Menos 2 lambda, ¿verdad? 6 menos 2 lambda y eso va a ser igualado a 2 lambda menos 1, ¿verdad? 2 lambda menos 1. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo que sucede acá es que vamos a pasar este 2 lambda, ¿verdad? Al lado derecho, bueno, para que nos quede de solo positivo. Entonces vamos a tener 6 más 1, 7, ¿verdad? Manera de un solo, 7 entre 2, igual a lambda, ¿verdad? 7 entre 2 igual, vamos a ver, aquí sería 4. Entonces pasamos menos 2 lambda al lado derecho, entonces tenemos 4 lambda
igualado a 7, ¿verdad? Entonces tenemos que lambda es igual a 7 cuartos. Ahora, ya que encontramos el valor de lambda, lo que podemos hacer es sustituirlo en esta ecuación que está acá para determinar cuánto vale alfa. Entonces, alfa lo podemos escribir, ¿verdad? Como 3 menos 7 cuartos, ¿verdad? 3 menos 7, 3 menos 7 cuartos. Entonces, así podemos escribir alfa. Y este va a ser lo siguiente, va a ser el siguiente resultado. 3 menos 7 cuartos, eso es 5 cuartos, ¿verdad? Entonces tenemos 5 cuartos. Tenemos por un lado que alfa vale 7 cuartos y por el otro lado, digo, lambda vale 7 cuartos y por el otro lado alfa vale 7 cuartos. Entonces, estos dos valores que hemos encontrado para alfa y para lambda van a satisfacer estas dos ecuaciones donde lo hemos sacado. Ahora lo que vamos a ver si satisface o no la tercera ecuación, esta que está acá. Es decir, vamos a ver que si 3 es igual, a 2 alfa más 3 lambda, se sigue satisfaciendo. Entonces vamos a escribir esa ecuación abajo. Vamos a comprobar eso. Dijimos 3 igual a 2 alfa más 3 lambda. Entonces 2 alfa más 3 lambda. Entonces eso vamos a ver si se sigue satisfaciendo. Entonces acá pues vamos a obtener siempre el 3 y 2 y vamos a sustituir el alfa. ¿Cuánto dijimos que vale el alfa? 5 cuartos. 5 cuartos. ¿Y cuánto decimos que vale el lambda? Vale 7 cuartos. 7 cuartos. Entonces, vamos a ver si esto se cumple, ¿verdad? Me quedaría 5 medios, ¿verdad? 5 medios más 21 cuartos, ¿verdad? 21 cuartos. Y eso es igual a 7.75, ¿verdad? En fraccionarios eso lo podemos escribir como 31 entre 4, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, entonces, es decir, 3 no es igual, ¿verdad? No es igual, vamos a ver cómo escribimos esa parte de el no es igual, aquí está, no es igual a 31 cuartos, ¿verdad? Entonces, no se satisface esta ecuación, estos valores para alfa y lambda que hemos encontrado, no satisface la tercera ecuación. Y así podemos haber tomado otras dos ecuaciones y ver que la tercera no se satisface. Entonces, el sistema de ecuación no tiene solución y por lo tanto, pues estas rectas son cruzadas, ¿verdad? No son paralelas ni son secantes. Entonces, de esa manera podemos verificar esa parte de que las rectas son cruzadas. Entonces, ahora pues, vamos a hablar sobre los ángulos entre rectas, ¿verdad? Entonces, nos dan el ejemplo, digo, este problema. Tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? De estas dos rectas, ¿verdad? Y vamos a encontrar el ángulo. Sabemos que el ángulo de dos rectas lo podemos determinar por esta fórmula, ¿verdad? Que el coseno de ese ángulo va a ser igual al producto punto de los vectores directores, ¿verdad? En este caso de las rectas, los vectores directores de las rectas entre la norma de esos vectores directores, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los vectores, ¿verdad? Y entonces acá pues multiplicamos componente a componente y sumamos. Entonces, el resultado va a ser menos 3. Y en el denominador, pues vamos a poner las normas de cada uno de estos vectores. Recordemos que
para los vectores, la norma del vector es escribir cada uno, la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos el producto punto acá, vamos a tener menos 6, menos 1, sería menos 7, y acá vamos a tener más 4, entonces es menos 3, hacemos el producto punto. Y luego, si elevamos acá la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado, aquí tendríamos 9 más 1, 10, más 4, 14, o sea, raíz cuadrada de 14, y acá tendríamos 4 más 1, 5, más 4, acá tendríamos, vamos a ver, 4 más 4, 8, más 1, 9, ¿verdad? Entonces acá pues acá está malo esto, sería raíz de 9, que sería 3, ¿verdad? 3, y en este caso ese 3 se eliminaría con este 3 que tenemos acá. Entonces me quedaría menos 1 entre raíz de 14, ¿verdad? Entonces hay que arreglar esa parte de acá, es decir, hay que tener cuidado con los cálculos, es decir, hay que irlos haciendo, ¿verdad? Entonces en este caso pues es un error de dedo y hay que poner la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces en este caso, repito, es 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado es 9, ¿verdad? La raíz de 9 es 3, entonces se eliminaría con este 3 que tenemos en el numerador y me queda menos 1 entre raíz de 14, ¿verdad? Y entonces luego se hace el coseno inverso, ¿verdad? De menos 1 entre la raíz de 14 y el resultado es 1.84, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que mi calculadora está en radianes ahora sí. El resultado es 105.5, ese es el resultado, 105.5. Entonces hay que corregir esta parte, que es lo último. Entonces el coseno, el ángulo entre dos rectas está en el espacio, pues lo podemos calcular de esta forma, ¿verdad? Y entonces pues eso es lo que vamos a determinar. Lo último que queda es la distancia de un punto a una recta. Entonces vamos a resolver este problema para luego darnos cuenta cómo determinar al final la distancia de un punto a dos rectas, que vamos a ver de que son dos formas de las cuales podemos hacer uso normalmente o naturalmente. También recordar de que con respecto a la distancia de un punto a una recta está otro material auxiliar en la plataforma, ¿verdad? Entonces eso también hay que revisarlo, aunque tiene una notación un poco diferente, las ideas y los resultados son los mismos. Entonces no puede generar, no tiene que generar confusión con respecto a eso. A lo mejor le vamos a dar alguna ojeadita para poder también ver los ejemplos que están ahí. Bueno, entonces nos pide este problema determinar la distancia que hay entre el punto P con coordenadas 2, 1, 4 a la línea recta que pasa por el punto 2, menos 1,1 y tiene vector director menos 3, 1 y 2 y menos 2. Entonces vamos a considerar un vector BP. Vamos a considerar un vector BP donde B es el pie de la perpendicular de P a la recta, ¿verdad? Entonces ese vector es el que se va a considerar. Entonces en BP, ¿verdad? Recordamos que P es el punto, B es el pie de la perpendicular de ese punto a la recta. Entonces ese vector es el que va a ser el vector BP, ¿verdad? Entonces la distancia del punto P a la recta va a ser la norma de BP, ¿verdad? Entonces eso pues la idea la tenemos de la geometría 1, ¿verdad? La distancia de un punto a una recta. Entonces vamos a hacer el mismo razonamiento.
Ahora lo que se va a hacer es el producto cruz del vector director de la recta, que en este caso es U, eh, tiene coordenadas menos 3, 1, menos 2. Menos 3, menos 1, menos 2. A ambos lados de esta igualdad, de esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, recordemos que AP, ¿verdad? AP es igual a AB más BP, ¿verdad? Entonces, donde A es un punto donde pasa la recta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, acá tenemos un gráfico, ¿verdad? Que nos ayuda a entender un poco mejor lo que estamos hablando. Tenemos la recta que pasa por A, que tiene el vector director U, ¿verdad? Y luego el punto P, y queremos determinar la distancia de ese punto a la recta. Entonces, acá tenemos el punto B, que es el pie de la perpendicular, de este P a la recta. Y acá tenemos el vector AP. Ese vector AP es igual al vector AB. Vamos a ver lo que tenemos acá. Vector AP es igual al vector AB más el vector BP. Más el vector, vamos a ver, AP es igual al vector AB más el vector BP, ¿verdad? BP, muy bien. Entonces, podemos multiplicar por, podemos hacer el producto cruz del vector director, ¿verdad? En esta igualdad y tenemos lo siguiente. De que, bueno, tenemos esto que solo lo bajamos, pero el vector AB con el vector director, recordemos que son perpendiculares, ¿verdad? Es decir, este es el vector AB, que sería sería el vector que es paralelo al vector director con el vector U, ¿verdad? Entonces, esos vectores son paralelos, perdón, dije eran perpendiculares, pero son paralelos, ¿verdad? Y eso es igual a 0, ¿verdad? El producto cruz de dos vectores que son paralelos es el vector 0. Entonces, eso pues son de las propiedades que vimos del producto cruz. Y luego tenemos, vamos a escribir lo mismo acá, ¿verdad? El vector BP, producto cruz con el vector U. Luego podemos tomarle la norma a estos dos vectores, ¿verdad? Y al tomarle la norma, tenemos que la norma del vector BP, producto cruz, el vector U, lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? La norma de BP, ¿verdad? Con la norma del producto del vector U, vector director U. Entonces, lo podemos escribir de esta forma. Como la norma del vector BP por la norma del vector U por el seno de 90, ¿verdad? Seno de 90 porque recordemos que este vector BP con el vector director, ¿verdad? Que es paralelo al vector BP, ¿verdad? Bueno, el vector director es perpendicular al vector BP, ¿verdad? Entonces, eso es 90. Es decir, vamos a ver, el vector BP con el vector director son perpendiculares. Por eso acá ponemos el seno de 90. Sí, así es. Entonces, acá podemos pasar a dividir. Bueno, el seno de 90 recordemos que es 1, ¿verdad? Entonces ya no figura acá en la ecuación. Y pasamos a dividir el vector U, ¿verdad? La norma del vector U. Y nos queda que la norma del vector BP, que es justamente lo que queríamos, lo podemos escribir como la norma del producto cruz del vector AP, ¿verdad? Desde este punto A, donde pasa la recta, hasta el punto P, donde queremos encontrar la distancia de la recta, con el vector U, ¿verdad? Que es el vector director entre la norma del vector director. Entonces, así vamos a determinar lo que es la distancia de un punto a una recta, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que nos están dando, ¿verdad? Para el problema que nos están dando, donde ya nos dan P, nos dan el vector director, nos dan el punto A, donde pasa la recta, es decir, podemos encontrar el vector fácilmente, el vector AP.
Entonces, ya sustituimos, ¿verdad? Entonces, el vector AP justamente va a ser, tiene coordenadas 0,2, 3, hacemos el producto cruz con este otro vector, que es el vector director, y pues aquí le vamos a sacar la norma, ¿verdad? A ese producto cruz. Y luego, pues la norma del director, que dijimos que era acá 9, 10, 14, la raíz de 14. Y acá este producto cruz, pues ya sabemos cómo hacerlo, lo podemos hacer mediante el determinante y obtenemos este otro vector. E igual le sacamos la norma a este vector, tenemos esto, y como resultado es la distancia del punto P a la recta es 0,49, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese dato tampoco es correcto, porque si nosotros hacemos la raíz de 83 entre 7, el resultado es 3,44, ¿verdad? Entonces acá también hay que corregir esa parte, solamente es el resultado, que es 3,44, ¿verdad? Entonces, así vamos a determinar la distancia de un punto a una recta. Entonces, recordemos eso. La distancia de un punto a una recta va a ser igual a la norma del producto cruz del vector AP con el vector unitario entre la norma del vector unitario. Ahora, está la parte de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, acá pues podemos resolver esos problemas para practicar, ¿verdad? Eh, bueno, puede ser una buena práctica para lo que es el control de lectura que van a tener ustedes el jueves. Entonces, pueden pues practicar estos problemas, igual me pueden consultar si hay algún problema con respecto al problema, en la plataforma o al correo, ¿verdad? Pueden dejar sus preguntas y igual vamos a darle solución, a contestarlas. Entonces, por ejemplo, ahí le piden encontrar distancia, encontrar la recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector, ¿verdad? Que este vector lo podemos escribir como una notación que nosotros venimos utilizando, que sería 1,3, menos 5, ¿verdad? Entonces, ese sería el vector que está acá. Entonces, dice, encontrar la recta que pasa por este punto y es paralelo a este vector, ¿verdad? Que sea paralelo a ese vector significa que ese sería nuestro vector director, ¿verdad? Entonces, y luego, pues acá también nos pide ya la ecuación de las tres medianas de un triángulo cuyos vértices son esos que están acá. Entonces, la ecuación de las tres medianas son la ecuación de las rectas en, en el espacio, ¿verdad? En el espacio. Ya sea que ustedes las quieran encontrar paramétricas, simétricas o vectorial. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Creo que sería mejor la vectorial, creo que sería un poco más fácil hacerlo así. Y bueno, entonces, a resolver esos problemas, a practicar con esos problemas y también le van a servir para practicar con respecto a la tarea, ¿verdad? Recordemos que la tarea es para el 12 de septiembre y pues hay varios problemitas, bueno, son 3 problemas, pero tienen varios literales cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el último les pide encontrar la distancia del punto de la recta que pasa por este punto, por estos dos puntos, ¿verdad? Y que es vamos a ver, encontrar la distancia de la recta que pasa por los puntos estos al punto P, ¿verdad? Es decir, a este punto pues van a encontrar la distancia. Y lo que van a determinar prácticamente es el vector director de la recta que pasa por estos dos puntos. Y el vector director se los va a dar cuando ustedes encuentren estos dos, ubiquen estos dos vectores en el plano. Entonces ustedes van a trazar el vector de uno de esos puntos al otro, ¿verdad? Por ejemplo, del punto que está acá, que le pueden llamar punto A, y ese punto B. Entonces se encuentran el vector que va de A a B y ese va a ser su vector director, ¿verdad? Y escriben la ecuación de esta recta utilizando este punto o este punto. Cualquiera de los dos puntos pueden utilizar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Al parecer, por cómo se ha construido, vamos a ver, el material desde el principio,
vamos a ver al principio esto que está acá. Vamos a ver el punto A al punto B. Esa va a ser la dirección 1. Y acá pues ponen el punto A. El punto de partida, digamos, del vector director se puede llamar. Entonces, en el caso de la tarea, ustedes si ponen el vector director como el vector que va del punto A, si este es A y este es B, entonces el vector director AB, entonces ustedes tienen que ocupar este punto como como un punto que pasa, donde pasa la recta. Entonces, creo que no habría problema, ¿verdad? También al tomar este otro punto, creo que sería la misma recta, no tendría por qué ser otra. Entonces, así pueden calcular el problema número 3, ¿verdad? Lo pueden hacer de esa forma, ya ustedes tienen el vector director y luego pues encuentran también el vector desde este punto A hasta este punto P. Hacen el producto cruz con el vector director, sacan la norma y lo dividen entre la norma del vector director. Y eso sería pues su distancia, ¿verdad? Entonces, y luego pues el problema 2, ya habíamos dicho, pues les piden que encuentren el punto de intersección, les piden que justifique si las rectas son paralelas, la L2 y la L3, y luego le piden que encuentre el ángulo entre L1 y L4, ¿verdad? Entonces, pues ya tienen el material, tienen los ejemplos para luego pues ir a resolver los problemas y los problemas de la tarea. Estaba otro material que era este material adicional que era con respecto a la distancia de un punto a una recta. Es el mismo razonamiento, al final pues parten de otra representación de la recta, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo parten de esta representación. Se toman un punto que pertenece a esta recta, un punto M, ¿verdad? Que tiene pues coordenadas eso que está acá, y luego pues hablan del vector PM, ¿verdad? Y luego hacen que el producto punto de ese vector PM sea igual a 0, ¿verdad? Sea igual a 0 por ser ese vector PM con el vector director, que sería en este caso el vector director UR, ¿verdad? Recordemos que el vector director justamente es las coordenadas son las que acompañan a la T en este caso, sería 2 menos 2, 1, ¿verdad? Y luego pues hacen el producto punto de esos dos vectores, lo igualan a 0 y encuentran cuánto vale T. Entonces va a ser el vector PM, ¿verdad? Y por último, como ya tienen el vector PM, ¿verdad? Lo que hacen es sacarle la norma. Y al tener la norma, esa sería la distancia del punto P a la recta. Entonces, de la misma forma hacen otros ejercicios. En esta parte, si se fija, están utilizando el hecho de que la distancia del punto P a la recta es igual a esto, que es lo que acabamos de ver en el otro material, ¿verdad? El producto cruz, la norma del producto cruz de AP por el vector director entre la norma del vector director, ¿verdad? Eso es lo que han hecho. Entonces, ahí nos dice pues quién es P, quién es su R, el vector U, su R, quién es A. Entonces, igual se desarrollan otros ejemplos. En este ejemplo, pues se utiliza el determinante, ¿verdad? Para determinar el producto cruz. Después utilizan la norma del producto cruz y luego pues hacen la división, ¿verdad? Entonces, pues eso es interesante. Luego pues está otra parte que no está en el otro material, que sería la distancia entre dos rectas, pero no es difícil, es decir, solo tomamos un punto en una de las rectas y luego pues calculamos la distancia de ese punto a la otra recta por los métodos que acabamos de estar analizando, así que no es cosa tan complicada y la podemos de alguna forma resolver. Eso hay que tenerlo presente porque a lo mejor pues, pueda que venga en el control de lectura algo parecido a eso, es decir, que le pidan encontrar la distancia entre dos puntos, entre dos rectas, y pues solamente hacen eso, determinar uno de los puntos donde pasa una recta, que ya sabemos si la dan paramétrica, ya sabemos cuáles son,
Y digo, ya sabemos cómo ubicar esos puntos. Y luego, pues, procedemos de manera natural, como lo hemos venido viendo. Entonces, de la misma forma, pues, acá, pues, hacen otros ejemplos. Y eso sería todo con respecto a este material. Así que si hay dudas con respecto a lo que hemos estado analizando, lo que hemos estado hablando, a cómo lo hemos estado abordando de este material, pues háganmela saber, ¿verdad? Escríbanme a la plataforma o me escriben al correo. Entonces, esto prácticamente es lo que se va a analizar en la tutoría presencial del siguiente sábado, ¿verdad? Entonces, prácticamente era como, esto sería un preámbulo a esa tutoría, un preámbulo para su tarea y también un preámbulo para su, su control de lectura. Así es que, bueno, cualquier cosa igual me escriben y esta tutoría llegaría hasta acá.